sea por los siglos de los siglos. Hermanos, quiero compartir una profecía, no que yo te voy a dar, sino que Dios la dio. Y se la dio a Isaías 61. Es una de las profecías más completas, porque esta profecía presenta a Jesús 700 años antes del nacimiento, presenta lo que Él iba a hacer, presenta la segunda venida, no el rapto de la iglesia, no el levantamiento de la iglesia, porque no se considera como segunda venida, porque en eso Jesús vendrá en la nube, no vendrá a la tierra, levantará a su pueblo, pero presenta la segunda venida, presenta el milenio y presenta aún el gozo de la vida eterna en Cristo Jesús. Aparte de la profecía de Isaías 53, donde Abel esta mañana estaba orando y citaba estos versos de Isaías 53, de este hombre que venía a rescatar la humanidad, pero estaba que nadie le tenía aprecio, despreciado, desechado entre los hombres, tuvo su cumplimiento. También esta tuvo su cumplimiento en la primera parte. Isaías 51, verso 1 y verso 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Hermanos, uno de los propósitos de la profecía es interpretar el pasado. Y no quiero que piense que es a tu pasado, a mi pasado, sino que nos hace interpretar el pasado de lo que Dios hizo y de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la profecía, uno de los motivos es ese, que nos hace interpretar el pasado. Cuando yo leo Isaías 61 me doy cuenta de que aquí está hablando de Jesús y que 700 años Isaías profetiza sobre Jesús, que venía a redimir al mundo, pero que venía como un consolador, venía como un médico, venía como un sacerdote, y que venía a redimir el mundo de todo pecado. Y me hace entonces memorizar y me hace ir al pasado, pero también me hace estar en el presente y también me hace irme al futuro, de ver la maravilla de Dios. Y he puesto este mensaje
Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca nos ha fallado. Porque desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, Él dio promesa. En Abraham, Dios promesa. Por medio de los profetas, también fue profetizando promesas. Ha cumplido, está cumpliendo y seguirá cumpliendo. Porque Él nunca nos ha fallado. Hermanos, en estos versos quiero proyectar y que podamos entender tres partes, que es la escritura profética acerca del Mesías. La segunda parte, que es el cumplimiento de esa profecía. Y la tercera parte es una realidad en acción. Algo hecho realidad. Y que muchos pudieron verlo. Y que tú y yo hoy también podemos disfrutarlo por medio de la fe. Hermanos, la profecía nos hace inspirar y nos inspiran a vivir el presente. Y eso es uno de los propósitos de la profecía, el cual yo estoy confiado hoy, porque hubo una profecía que Dios dio y que se cumplió, y que yo hoy estoy confiado en que en el futuro seguirá obrando en mi vida y en tu vida también. Entonces, esa es una de los propósitos de la profecía, es inspirar a vivir el presente en una vida en paz, no por medio de quejas, no por medio de excusas, no por medio de rebeldía, sino por medio de obediencia a Dios. Hay una canción de Sonia Romero que dice: te entrego la rienda y te dejo ganar. Y hoy es necesario que tú y yo le entreguemos la rienda a Dios y que dejemos el pleito que tenemos continuo con Él y dejemos que Él gane en esta batalla. Porque lo que queremos es estar en paz. Lo que queremos es vivir una vida en obediencia a Dios. Y no importando lo que suceda, Dios es soberano. Él nunca nos ha fallado. Él siempre está a tu lado. Hermanos, la profecía también permite entender el futuro. Y por eso aquí es que está el pasado, el presente y el futuro. Una profecía anunciada, una profecía cumplida y una profecía convirtiéndose en realidad en muchas personas que hemos sido beneficiados de ella. En esta profecía me hace ver un Dios que cumple su promesa. Un Dios que revela su propósito y se da a conocer. En Juan 1:18, allí dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso fue que solamente Moisés vio la sombra de Jehová. Pero
Pero ella dice aquí, y a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de su Padre le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que venir Jesús hecho realidad. Vino a una humanidad perdida en delitos y pecados. Y entonces vemos la deidad de Dios. ¿Y qué es la deidad? En otro tiempo he dicho, la deidad no es más que la verdad confirmada. Y si a Dios nadie le dio jamás, pero hemos visto a Jesús, Jesús entonces le dice a los discípulos, si me has visto a mí, entonces tú has visto al Padre. Amén. La deidad de Dios hecha realidad, visible, que muchas personas o miles de personas pudieron verlo y palparlo y recibir milagros. Acerca de esta profecía que Isaías hablaba, que Dios le daba por medio de Isaías al pueblo. Hay otro verso que es el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 2. Dice que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras y de diferentes formas a su pueblo, hoy nos habla a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesús. Hoy nos habla a través de su Hijo. Dios, habiendo hablado de diferentes formas y de diferentes maneras, y es que Dios le habló al pueblo por medio de jueces, le habló al pueblo por medio de profetas, le habló al pueblo por medio de reyes, le habló al pueblo por medio de sacerdotes, por medio de ángeles, por revelaciones, pero ya después dice, ahora le voy a hablar a través de mi Hijo. La deidad de Dios se hecho realidad, y se hizo realidad, y vino Jesús. Entonces habló al pueblo y le sigue hablando al pueblo todavía, porque te habla a ti, me habla a mí. Hermanos, si vemos el cumplimiento entonces de esta profecía en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía, de cómo el profeta Isaías le habló allí que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en Lucas capítulo 4, el verso 16 al 21, aquí vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Porque es que Dios nunca nos ha fallado. Él dio la profecía y se cumple. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios tiene que cumplirse, porque así Dios lo estableció y Él es soberano. Y por más que tú y yo nos levantemos en rebeldía, y por más que tú y yo nos preguntemos, nos hagamos preguntas, tanto del pasado como del presente como del futuro, nada de esto va a hacer retroceder lo que Dios ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Y lo que nosotros lo que tenemos que estar bajo su soberanía, bajo su señorío y bajo su poderío.
y obedecer su palabra. Entonces la profecía de Isaías se cumple aquí en Lucas capítulo 4, verso 16. Desde el verso 18 en adelante se cumple, pero quiero leer del verso 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19, y a predicar el año agradable del Señor. Dios nunca nos ha fallado. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y cuando Isaías estaba profetizando allí, se veía como algo oscuro, que te puedo decir, yo creo que ni el propio Isaías pudo entender de lo que estaba profetizando, porque no lo hacía por él mismo, sino que el Espíritu de Dios, de Jehová, estaba con él. Y muchos de los profetas, no muchos, sino que todos los profetas, cuando profetizaban la palabra de Dios, porque es inspirada, y la palabra inspirada significa exhalada. El hombre no puede tener el dominio en sí mismo, sino que el Espíritu Santo tenía el dominio sobre él y escribían. Y muchos de ellos tenían que indagar después que escribían de lo que habían escrito, porque Dios tenía el control absoluto y tiene el control absoluto de todas las cosas. Te decía que esta es la profecía de Isaías y es la que abarca todos los tiempos, pasado, presente y futuro, porque abarca desde antes de Jesús, cuando vino Jesús, todavía en el tiempo de gracia que estamos viviendo, y también llegará más allá al milenio y después al tiempo de estar por los siglos de los siglos con Dios. Pero el verso en Isaías de 61, el verso 2, hay una parte aquí que es la última parte, que él dice en el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza, si leemos aquí en el libro de Lucas, esta palabra tú no la vas a encontrar. Cuando aquí Jesús está aquí leyendo estos versos y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los cautivos, a los oprimidos. Aquí, hermanos, no dice el día de venganza, porque esa parte no corresponde a ese tiempo, sino que corresponde a aquel tiempo cuando Él venga a libertar al pueblo de Israel. Por eso aquí Él cierra el libro y cierra el rollo, y solamente se presenta como un médico que vino a sanar y a libertar a un mundo que estaba cautivo, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Una profecía hecha realidad.
Hermanos, el libro de Mateo capítulo 11, verso 2 al 5, cuando Jesús estaba allí, al principio del ministerio, cuando empezó el ministerio, Juan estaba preso. Juan el Bautista, no Juan el que escribió los evangelios. Y cuando Juan le manda a dos de sus discípulos a preguntarle si era él el que había de venir o si era otro, él le dice: decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, y he predicado la verdad. Es la confirmación de que ese que se escuchaba hablar y que Juan en la cárcel escuchó hablar era la profecía cumplida de aquella que Isaías hablaba. Pero decirle a Juan, los sordos, oye, los ciegos ven y los cojos andan. Déjame decirte, hermanos, que así como Isaías anuncia libertad para los cautivos judíos, porque era una profecía que estaba dando, y él anuncia esta libertad, así fue anunciado Cristo por Dios a publicar gozo y perdón a un mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. En Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, el Espíritu de Dios no operaba en todo el pueblo. El Espíritu de Dios operaba en los reyes, en los profetas. Primero había jueces, lo vemos también en Moisés, pero operaba en personas específicas el Espíritu de Dios. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es que el Espíritu Santo permaneció en Jesús. Desde que él allí empezó el ministerio y fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma y posó sobre él. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 16, cuando el Espíritu del Señor desciende sobre Jesús. Pero déjame decirte que este mismo Espíritu fue el que comunicó a su discípulo en Juan capítulo 20, versos 21 y 22. Cuando él fue resucitado, él se aparece allí ante los discípulos que estaban solos, pero también estaban tristes. Y cuando Jesús entra allí, le dice: paz a vosotros. Y dice que sopló y le dijo: recibid
el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, verso 21 y verso 22. Dice, habiendo entrado, le dijo, pasa a vosotros. Y sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Y déjame decirte que ese mismo Espíritu Santo que recibieron los discípulos allí es el mismo Espíritu Santo que tú y yo hoy tenemos. Porque el Espíritu Santo posaba en hombre específico, pero que cuando vino Jesús ya el Espíritu Santo posó en él. Y él también le transmitió allí a los discípulos. Pero que después, 10 días después, vino el derramamiento del Espíritu Santo, que se conoce como el Pentecostés. Y ya desde allí, hermanos, no opera el Espíritu Santo en persona específica, sino que opera en toda la persona que ha creído en el Hijo de Dios y que la ha confesado como único y suficiente Salvador. Amén. Por eso ya no hace falta soplar y decirle a la persona, recibe el Espíritu Santo, porque ya Dios sopló una sola vez y fue derramado en los discípulos, después derramado allí el día de Pentecostés, y el mismo Espíritu Santo sigue hoy en tu vida y en mi vida. Amén. Porque Dios cumple su promesa. Amén. Porque Dios cumple su palabra. Amén. Porque Dios nunca nos ha fallado. Amén. Siempre ha estado ahí. Amén. Lo que hemos fallado somos tú y yo. Amén. Somos los que le hemos fallado a Dios. Pero Dios nunca nos ha fallado. Dice, he venido a dar buenas nuevas. Y déjame decirte que la buena nueva no es más que el Evangelio de Dios. Una buena nueva. Él vino a predicar buenas nuevas de salvación. Él vino dando una buena nueva. Y esa buena noticia la hemos recibido tú y yo. Y esa buena noticia tenemos que darla a aquellos que aún están esperando buena noticia. Porque no todo es mala noticia. Hay buena noticia. Y es que Cristo Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Siempre miramos los noticieros, vemos malas noticias y por todos lados vemos quejas, pero cuando nos enfocamos a mirar a Jesús no vamos a encontrar quejas, sino que vamos a encontrar gozo. Y eso es buena noticia, el Evangelio de salvación. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo no sé cuántas veces tú has estado quebrantado. Cuántas veces tú has estado ahí en ese hoyo con un corazón quebrantado. Un corazón traicionado. Un corazón herido. Un corazón angustiado. Un corazón lleno de contratiempos y de problemas. Una mente nublada que ni siquiera puede ver el sol. Pero Jesús, cuando estaba dando el sermón del monte y le estaba hablando a la multitud y allí a los discípulos, en el capítulo 5, verso 8 de Mateo, Él le dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Iglesia, siéntete bienaventurada. La palabra feliz significa bienaventurado, significa dichoso. Siéntete feliz, siéntete bienaventurado, siéntete dichoso de que Dios dio profecía por medio del profeta Isaías a su pueblo, y que la profecía se hicieron realidad, y que hoy tú y yo estamos disfrutando de ese refrigerio que Dios prometió al mundo que venía. Él vino a vendar los corazones, las heridas. Vino a vendar las heridas, vino a curarlas. Y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. No sé cuántas veces tú has estado allí como esa caña cascada. Pero Dios no vino. Jesús no vino a acabarte de quebrar, sino que vino a vendar tus heridas. Él vino a curar. Él vino a salvar a un mundo que se perdía en delitos y pecados, a un mundo que estaba sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y Él tiene que decir allí, bienaventurados, felices, los que tengan limpio el corazón, porque a eso fue que Él vino, a limpiar los corazones. Hermanos, es una historia que le he contado otra vez del médico de la primera operación que se hizo de trasplante de corazón y se hizo en Sudáfrica. Y aquel médico, cuando hizo esta operación, hizo el trasplante, como vio buen resultado de ello, después de un tiempo empezó a dar charlas a más médicos, a más cirujanos, la técnica de cómo hacer un trasplante de corazón. Después de unos meses salía en la portada de los periódicos de más médicos que hacían trasplantes de corazón. Y se sigue haciendo trasplante de corazón. Pero yo no he visto una limpieza de corazón. No he podido ver una limpieza, un médico que haya hecho una limpieza de corazón. Pero sí he podido ver un médico que haya hecho un trasplante de corazón. Porque conocemos a alguien que no solamente hace un trasplante de corazón, sino que hace una limpieza de corazón y se llama Jesús. Por eso tiene que decir felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y lo importante es tener un corazón limpio, y limpio por la sangre de Jesús, limpio por la sangre del Cordero, que derramó su sangre por ti y por mí, y que ahora no entramos en el conflicto y entramos en esta polémica de quejas, sino que entramos en el gozo del Señor. Él vino a dar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hemos visto una profecía anunciada en Isaías, una profecía cumplida en el libro de Lucas, y vamos a ver una realidad en acción de cómo Dios sigue cumpliendo su palabra, cómo sigue cumpliendo su promesa,
cómo no deja caer en ningún momento, su palabra siempre la mantiene en alto. Y en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 22 y 23, aquí vamos a encontrar una realidad en acción. Cuando Jesús estaba allí, dice el libro de Mateo, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el que habían profetizado? ¿Será este el que la Escritura decía? Porque aún no podían ver, porque estaban atónitos, estaban asombrados. Pero aquí vemos entonces una realidad de aquella profecía, que él venía a sanar, dice, a darle vista a los ciegos, a vendar las heridas, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y entonces aquí vemos que él se encuentra con una persona, con un hombre que tiene 3 problemas, y 3 problemas graves. Y el que estaba endemoniado, sordo, no, sordo no estaba, pero estaba ciego y mudo. Pero los mudos son sordos. La Biblia no dice que estaba sordo, pero le sanó. Hermanos, aquí vemos 3 problemas. Endemoniado, ¿qué quiere decir esto? Que estaba atrapado. No tenía solución. No tenía opción a nada, estaba encadenado. El enemigo le tenía atrapado. Estaba ciego. Es que no veía a nadie a quien pedir auxilio. No veía a nadie a quien pedir una ayuda. Pero tampoco podía hablar, no podía dar una voz. Y Jesús llega y le sana de demonio, de ceguera y de mudez. Porque la palabra de Dios tenía que cumplirse, porque Él venía a dar vista a los ciegos. Él venía para hacer hablar a los mudos. Venía a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse y seguirá cumpliéndose. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero tiene que cumplirse la Escritura. Y aún así, aquellos fariseos que se consideraban porque eran religiosos, aún así no querían creer, o no creyeron en el año de la buena voluntad del Señor. Pero me llama la atención otra historia de aquel ciego en el libro de Juan, capítulo 9, verso 25, de aquel ciego que está allí y Jesús le sana, pero Jesús le dice, no se lo diga a nadie. Puedes decir, pero el decirle que no se lo dijera a nadie
era una forma de que la gente pudiera salir a decirlo. Pero es que la palabra de Dios dice que vendría humilde, no levantaría la voz, no andaba con orgullo diciendo lo que hacía. Por eso le decía a la persona que le sanaba, no se lo diga a nadie. No era porque no quería o porque la persona saliera a contarlo, sino porque no era necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. Pero me llama la atención de este ciego que cuando Jesús le sana, vienen los fariseos y reúnen a su padre y le dice: ¿quién le ha sanado? Porque ese hombre que le sanó es un pecador. Aquellos padres, por temor a que le apedrearan, le dice: él es mayor, edad tiene, pregúntenle a él. Y van donde aquel joven, el joven dice: ¿pero qué algo extraño es esto? Que ustedes tienen vista y no han visto quién fue que me sanó, porque yo estaba ciego. Y ellos dijeron: ese que te sanó tiene el demonio y es un hombre pecador. Y la respuesta de aquel joven lo que le dijo: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que ahora veo que Él me sanó y ahora veo. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estábamos en un mundo ciego, sordo, encadenado, que no podíamos hablar ni levantar la voz, no teníamos validez, la sociedad nos rechazaba. Entonces vino Jesús y nos rescató. Y ahora nos ha dado vida y vida en abundancia, porque vino a proclamar el año agradable del Señor. Hermanos, eso es lo que pasa cuando estamos a veces en el pecado. Estamos encadenados, estamos ciegos, no vemos la grandeza de Dios, estamos mudos, no podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces cuando Dios nos rescata, entonces podemos ver la grandeza de Dios. Y es cuando tenemos que decir: yo antes estaba ciego, pero ahora puedo ver la grandeza de Dios. Yo antes estaba mudo, pero ahora puedo hablar y testificar de la grandeza de Dios. Yo antes estaba sordo y no escuchaba, pero ahora puedo escuchar la voz de Dios. Hermano, cuando Cristo sale a nuestro encuentro, trae liberación. Eso es lo que Él hace. Un día salió a tu encuentro y te libertó. Y si todavía, amigos, te encuentras en ese proceso que todavía no siente esa liberación, que todavía siente esa herida en el corazón, que todavía siente que no está limpio y no tiene un corazón, y que tú no eres feliz todavía, este es el tiempo de acudir al médico de los médicos para que sane y cicatrice tus heridas. Hermano, Cristo, cuando conocemos a Cristo somos libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, Él le dice allí a los fariseos y le dice a la multitud: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
¿Cuántos hemos conocido esa verdad? Levanta la mano, ¿cuántos han conocido esa verdad? Si has conocido esa verdad, eres libre. Y libre en el Señor. Y Él le dice, porque que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, si tú has creído en Jesús, eres libre en Cristo. Eres libre en Él. Y por eso es que Él quiere que tú y yo proclamemos el año de la buena voluntad. Como dice en Lucas capítulo 4 verso 19, que eso es lo que Dios demanda de nosotros también, que proclamemos el año agradable del Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos libres. Y si somos libres, no nos cuesta más que hablar del Señor, porque ya no somos mudos. No nos cuesta más que ver la grandeza de Dios, porque ya no somos ciegos. No nos cuesta más que proclamar con libertad el Evangelio de Cristo, porque ya no estamos encadenados al mundo ni al enemigo. Ahora somos libres en Él. Y somos libres por su sangre y libres por su cruz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.